¿Cuál sería la forma en la que los ciudadanos de una circunscripción hacen llegar sus propuestas a su diputado? Un abrazo, salud y libertad. Pues muchas gracias, Despierta, por el superchat y por la pregunta. Pues la misma manera en la que se hace en Francia o en Inglaterra. Y yo estoy pendiente de poder viajar a Inglaterra para realizar un programa especial con un diputado de distrito, ¿de acuerdo? Sobre cómo se realizan allí las consultas ya no a nivel de distrito, sino a nivel personal. Es decir, tú en Inglaterra, Francia, puedes ir a la oficina de tu diputado a decirle, oiga, tengo este problema con el Ministerio con Extranjería, con el Ministerio de Exteriores, sobre inmigración, soy de fuera, lo que sea. Y el diputado tiene que solucionarte ese problema porque para eso es un cargo electo con un mandato directo sobre aquellos que lo han elegido, que es la circunscripción. Hoy he oído a la viuda negra del PP, a Cayetana Álvarez de Toledo, la viuda negra porque está como una araña esperando el más mínimo movimiento ahí en la tela de araña para poder atacar en el PP, oportunista, cómo no, decir de verdad, una anormalidad absoluta en cualquier persona que haya leído la Constitución española. Que los diputados son, no, que el cargo, que el escaño no es del partido, es del diputado, porque así lo reconoce el artículo 67 a través de la prohibición del mandato imperativo y reiterada jurisprudencia en pleitos que han tenido diputados que después de haber pleiteado y haber dado la razón, sí, es del diputado, sí, ese tío se ha ido pues al paro y ha sido defenestrado y nunca más elegido. Por eso así es el cargo del diputado. Claro que sí, por supuesto. Bueno, eso es una anormalidad porque el artículo 68.3 es el que establece el régimen electoral y impone el sistema proporcional. El sistema proporcional lo que impone en la Constitución española es que las personas que integran una lista las pone en la lista, como dijo ayer el vicepresidente Pablo Iglesias, y antes que era Alfonso Guerra y Bono y un montón de personas que cuando salen de la política se sinceran, y los que quieran entrar a formar parte de la política, no, España es una democracia con defectos, hay que corregir, el diputado es independiente. Pero ¿cómo va a ser independiente el diputado si para integrar una lista tiene que haber sido puesto a dedo por el jefe del partido, firmado a dedo por el jefe del partido? Y es más, cuando tú coges una papeleta de un sistema proporcional y la metes en la urna, tú no estás eligiendo a nadie en concreto, no existe mandato unipersonal con el diputado, porque ni siquiera sabes quién va a ser elegido, porque hay un orden de predación entre la lista, los que mejor realizan trabajos manuales van arriba, cerquita del supremo líder, y los que no, pues van al final. Y a esos luego se les coloca, como ahora Vox, pues en empresas públicas, en asociaciones, o como ha hecho Vox ahora, como asesores en el Congreso de los Diputados, a los que iban últimos en la lista de Madrid. ¿Vale? Entonces, respecto a la facultad de tener un contacto directo con el diputado, eso ya existe a nivel personal. Ahora, respecto a demandas de la circunscripción, pues es tan sencilla como, por ejemplo, una recogida de firmas. Y eso no como la propuesta, la iniciativa legislativa española, que primero prohíbe que ingiera en leyes orgánicas, es decir, no se puede presentar iniciativa legislativa contra una ley orgánica, ¿de acuerdo? Para derogar una ley orgánica o para promulgar una ley orgánica, no se puede, está prohibido por la Constitución. Y segundo, es simplemente consultivo y orientativo, no es forzoso, es decir, el hecho de que tú presentes 20 millones de firmas al Congreso no obliga a hacer absolutamente nada al Congreso. Bueno, pues desde luego que ahí sí tiene que existir mandato imperativo. ¿Vale? Porque esa es otra cosa que dicen, no, es que la Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, sí, la Constitución dice que todos los españoles merecemos una vivienda digna, que tenemos que estar divertidos cuando somos ancianos, que los impuestos no serán confiscatorios. En fin, la Constitución en aspectos materiales y de buenas intenciones está plagada, igual que el infierno. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Ahora, desde el punto de vista serio, riguroso, desde el punto de vista técnico-jurídico, es decir, cómo funciona formalmente el sistema político español, que ahí está en el 68.3 de la Constitución, ¿de acuerdo? Ahí es donde se impide la representación. Pero no desde ahora, ni porque lo haya inventado yo, ni nada. Si esto lo he explicado en mi vídeo de hoy con el tema de Pablo Iglesias. Esto lleva inventado desde 1819, el primero que lo concibió un maestro de escuela inglés, Thomas Wright Hill,
y Roland Hill en 1839. En 1839. Posteriormente, Thomas Hare, en los años 50 del siglo XIX, hizo un modelo para aplicar en Australia que fue apoyado por Stuart Mill. Pero ya entonces se criticó en un sistema puramente liberal como es el parlamentarismo inglés y le pegó una paliza Walter Bagehot a Stuart Mill, que le dejó encalado y que todavía no ha bajado, explicándole los vicios y los defectos que tenía el sistema que ellos propugnaban, que era el voto autónomo transferible, el VAT. Y ese sistema ha demostrado a través del año que lo que sirve es para que haya una élite, un grupo, una oligarquía, que es el que tenga la hegemonía legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Para qué? Para controlar a un país muy fácilmente. ¿Quién describe perfectamente eso cuando se aplica en Europa a la caída de la Segunda Guerra Mundial? Pues nada más y nada menos que el segundo presidente el segundo secretario general de la OTAN, Henry Paul Spaak, en su libro de memorias Combate sin acabar, explica cómo el plan Marshall se centró en volver a hacer este plan, que era el que había llevado a los partidos totalitarios al poder, es decir, la República de Weimar y el Estado de partidos, es el que había posibilitado que en su seno los populismos y la demagogia, en la ausencia de control del poder, hubieran crecido y hubiera habido en Europa continental el fascismo y el nazismo. Pues cogen el mismo sistema. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que Estados Unidos sea quien tiene el control de esos países. Henry Paul Spaak, Combate sin acabar. En sus memorias. Pero para responder sucintamente, despierta. Cuando hay un diputado de distrito por cada 100.000 habitantes con una oficina, esa persona tiene un horario de oficina obligatoriamente para atender a cada ciudadano, como sucede y existe ya eso en Inglaterra. Y al mismo tiempo, si los ciudadanos presentan un 10%, un 20% de la circunscripción, oye, necesitamos esto, necesitamos un hospital, necesitamos no sé qué, necesitamos fondos para lo que sea, lo tiene que atender forzosamente. Y si no cumple, al carré.